Bueno, vamos a conversar a esta hora con la magíster Grace Jiménez, ella es politóloga. ¿Cómo está Grace? A ver si me escucha. ¿Qué tal, Grace? Jimmy, ¿cómo le va? Buenos días Omar, Alondra, mi linda Esperancita, te escucho fuerte y claro, contento de ver a usted Más con la famosa se ha hecho. camiseta, de Milek. Yo no sabía qué Vean, pasaba ese día ya me realmente, va a hacer perdóname, tenía que bullying. decir. Ya me va a hacer bullying. Eso fue por pagar una apuesta nada más, Grace. Oiga, Ya, pero la apuesta ha estado bastante carita, oiga, no, no, bastante carita. me dijeron que por gusto acepté, pero bueno, ya está, tiempo pasado. Bueno, vamos a ver, ahora que estamos en esta parte de la entrevista, Grace, mucho se habla de un término, mucho se usa un término, la gobernabilidad. ¿Qué entienden los politólogos por ¿Qué es dar gobernabilidad? ¿Qué es dar gobernabilidad? Jimmy, si me permite unos segundos antes de iniciar la intervención, quisiera expresar mi rechazo a los tweets de opiniones que se vertieron sobre Alondra o en contra de Alondra, una mujer profesional y que ha hecho su hogar en nuestro país, ¿no? Yo digo que siempre debemos respetar la libertad como un derecho de todos, pero sobre todo el principio de ciudadanía del mundo. Y Alondra, mi cariño infinito para ti, todos somos ciudadanos en el mundo. Con esto, bueno, para ya entrar en materia, como usted decía, uno va a buscar en todos los diccionarios de política, de ciencia política, y encuentra muchos conceptos o muchos resultados de lo que es gobernabilidad. Pero nosotros vamos a decirlo morochamente, concretamente y simple, como le gusta a la gente, que es generar esa posibilidad o esa capacidad de lograr acuerdos y consensos con diferentes sectores, ¿no? Partiendo de esto, vamos a analizar qué tiene Guillermo Lasso para lograr este objetivo. Primero, en primera vuelta, el 20% de su voto duro votó obviamente por él y por su plan de gobierno, el Movimiento Creo. Segundo, o en segunda vuelta, digamos, el 34% votó no por él, sino por verlo como una alternativa frente a. Entonces, ese 54% no significa obviamente que hay de que la gente creó o creyó en un plan de gobierno que ha planteado en este caso el presidente electo, ¿no? Segundo, que el 10% de la asamblea, es decir, solo 12 escaños o curules forman parte del movimiento Creo. Obviamente que no está de lejos de tener una mayoría o un bloque ya establecido. Y tercero, lo que podríamos decir obviamente de este efecto Lasso, que es el boom que se ha creado hoy a partir de los grandes medios de comunicación, que podría ser positivo para él porque genera estas noticias positivas y que en algún momento frente a este modelo de desamparo que tienen las y los ecuatorianos de un gobierno ausente, de un sistema fallido, puede ser positivo para mejorar incluso el sentimiento de positivismo o de pesimismo que tenía el ecuatoriano, ¿no? Más o menos esta es la radiografía que tiene el nuevo gobierno frente o desde el 11 de abril. Claro, pero ahora, esto si lo traspolamos a la Asamblea Nacional, también puede entenderse que capaz que hasta la gente puede comprender alianzas medio raras, ¿no? Aquí hemos dado un ejemplo, UNES, Creo, Social Cristiano, una cosa así, frente Sí, a la que ver, parece lógica, que es Izquierda Democrática, Pachacuti y UNES. Sí, a ver, yo creo que producto de la pandemia también la gente cambió mucho sus temas y respeta mucho las decisiones que ha tomado en referente a un sistema político, en referente a un partido político. Yo siempre digo que el Ejecutivo tiene que ir de la mano del Legislativo, siempre y cuando no cruce esa delgada línea y se respete, digamos, las instancias o los poderes, ¿no? Sin embargo, yo creo que en este tema de gobernabilidad usted ha planteado dos hipótesis que es súper importante y que se está hablando tras vestidores y entre pasillos, ¿no? Primero, afirmar el bloque de la alianza con el Partido Social Cristiano, que suman 30 más o menos, y que se viene hablando de esta probable alianza con UNES, ¿no? Que son un bloque importante y mayoritario y la primera fuerza en la Asamblea. Yo lo creo a título personal, desde la visión y el análisis de la percepción política de la gente. Yo creo que puede ser perjudicial para los dos candidatos, mejor dicho, para las dos fuerzas en este caso. ¿Por qué? Porque primero, la gente o la votación de Guillermo Lasso fue una en contra de
Y obviamente la votación de UNES en este caso es también en contra de. Si usted los ve unidos, es probable que generen esa incoherencia política y la gente pueda sentir decepción y pueda sentirse un poco, digamos, complicado con el tema de la gobernabilidad. Correcto. Y la segunda hipótesis que usted ha planteado también, que es afirmando los votos del Partido Social Cristiano, pero obviamente que vaya con los 45 asambleístas que suman entre Pachacutic y la ID. Yo creo que en cualquiera de estas hipótesis o en otras opciones, lo que sí tenemos claro es que creo no va a tener una presidencia o no va a tener un grupo importante en la Asamblea Nacional. No, lo que yo más bien la veía como más lógica era la alianza UNES, Pachacuti y Izquierda Democrática. Esa era la que le encontraba yo más lógica, ¿no? Más allá de que sabemos, Grace, que pueden darse en la Asamblea, incluso decíamos temprano, dos acuerdos, uno para elegir dignidades y otro para legislar y fiscalizar. Sí, por supuesto, y eso ya habíamos venido, digamos, viendo a lo largo de toda esta historia en el Ecuador, a lo largo de todos estos procesos, pero sobre todo, más que verse, digamos, coherente, como usted dice, esta alianza de UNES, Pachacuti, Izquierda Democrática, incluso algunos independientes que todavía están medio llegados y que no han logrado posesionarse frente a un bloque, yo creo que es importante ese plan, ese gran plan de acuerdo para la gobernabilidad frente a las urgencias que necesita la gente, que es un plan de vacunación, una transición transparente, pero sobre todo el empleo y la salud y la educación, que es de las cosas que más la Asamblea tendrá que debatir. Hay muchas leyes que están, digamos, relegadas esperando a los nuevos asambleístas y que va a necesitar de tener prioridades, incluso que le permitirán al presidente Lasso saber por qué camino van. Ayer se reunió obviamente con el presidente Iván Duque y más o menos podemos ver esas coincidencias con algunos presidentes de derecha que también podrían ser digamos, desde un análisis de la política exterior, decisorias para ver por dónde va encaminado el gobierno de Lasso. ¿Cómo estás, Grace? Muchísimas gracias por ese mensaje. La verdad, como tienes puesto también en tu Twitter, juntas somos más fuertes y juntas nuestras voces están cambiando el mundo. Así que muchísimas gracias y a seguir hablando. Ahora sí, sabemos y estamos hablando de esta gobernabilidad que se da también por la parte legislativa, el encuentro con el legislativo y el ejecutivo. Pero hablemos también de la gobernabilidad que también puede permitir el pueblo, porque tenemos también, la historia ha marcado esta especie de que el pueblo también necesita ser escuchado y que sale a la calle. Lo tuvimos en octubre de 2019 con estas medidas. ¿Cómo se puede dar gobernabilidad cuando tenemos ahora mismo el tema del paro de los transportistas, que ahora se subió también un porcentaje del precio, que tenemos el tema de la salud pública, que estamos en un desastre total, que tenemos también un poco de temor ante posibles privatizaciones, etcétera? ¿Cómo el pueblo puede también dar paso a esta gobernabilidad? Alondra, la gobernabilidad también está dentro del marco de esta convergencia de crisis que vive el Ecuador, ¿no? Y yo creo que para lograr gobernabilidad también es importante, dejando de lado un ratito el tema de la Asamblea, obviamente lo que tú has planteado la gente, las urgencias de la gente, las necesidades de la gente. Yo creo que una de las cosas importantes que podría ser una estrategia de todos los gobiernos nuevos frente a estas crisis o un modelo económico diferente al que ya hemos estado viviendo, es lo que ya ha planteado el presidente electo, es el tema de la consulta popular, ¿no? Que generará esa participación, digamos, de la gente, esa forma de tratar de consultarle a la gente sobre el futuro o el presente de su país, ¿no? Ese concepto de gobernar con o de la mano de la gente. Mucho dependerá de los temas y las preguntas que se planteen en esta consulta popular. Por ejemplo, el tema de la bicameralidad, que no ha funcionado en el Ecuador, pero sobre todo no le permite a la gente resolver sus necesidades más latentes, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la consulta es factible plantearlo con la gente siempre y cuando sean preguntas o temas que le interesa a la gente, ¿no? Entonces, eso también formará parte de estos acuerdos con la gente. El tema del plan de vacunación en los primeros 6 días a 9 millones de personas también será una crisis del actual gobierno que podrá ser ocupado como una oportunidad para el candidato Lasso para que demuestre realmente este país del encuentro que ha logrado plantear, digamos, o que ha logrado posicionar en su campaña en segunda vuelta. El tema de en 4 años brinda o dar
o generar 2 millones de empleo, pero sobre todo los acuerdos con los sectores que sí dejó en primera vuelta, como el tema de las mujeres, como el tema de los campesinos, como el tema de los indígenas, como los ecologistas y los grupos LGBTI, que algunos no votaron por él, que están en esta tercera vía, pero que sobre todo están esperando no al candidato Lasso, sino al presidente Guillermo Lasso. Claro, claro. Y otros que sí votaron por él porque pensaron que de alguna forma la oposición sería más fácil, ¿no? Pero hablemos de lo de las vacunas porque 9 millones de personas, y hace un rato leí algunos tweets que decía, ¿9 millones de personas o 9 millones de dosis? Porque hay que diferenciar este tema. 9 millones de personas es bastante. Y aquí Omar decía una idea cuando estábamos en un corte, y me la voy a tomar un poco, Omar, porque sí, nos sorprende que la visita haya sido a Colombia y no, por ejemplo, a Estados Unidos, a otro lugar donde se pueda conseguir vacunas, donde inmediatamente ya se haga un convenio para ya conseguir las vacunas que hace falta en el Ecuador, ¿no? ¿Cómo ve esta visita del presidente electo a Colombia? A ver, yo creo y considero que al igual como estuvimos acostumbrados con la UNASUR, que fue este gran bloque de izquierda que se posicionó y que ayudó, digamos, a mejorar algunos de los tratados migratorios, de los tratados de movilidad humana o de los tratados comerciales, yo creo que el candidato Lasso también es, mejor dicho, el presidente Lasso, está yendo por ese liderazgo de conformar un bloque de derecha. Ya lo hemos visto dando guiños al presidente Piñera, ya le hemos visto dando guiños al presidente Bolsonaro, que obviamente lo ha hecho público desde que ganó, ¿no?, la presidencia del Ecuador. Entonces, incluso podría conformar este gran bloque de la derecha, digamos así, que en un momento, al igual que la Unión Europea, podría utilizarlo para el beneficio de la vacunación. Pedir como países como Colombia y Ecuador, que no han sido vacunados ni el 1% de la población, pedir o hacer un plan de vacunación transparente que garantice la vida, pero sobre todo poder negociar con países como Estados Unidos o como otros países que están generando la vacuna, que están creando la vacuna, para obviamente atender a los países de América Latina. Esto es una hipótesis que yo considero frente a los diferentes guiños que hemos visto. El tema de que después de ser electo vaya a Colombia, a un país que ha sido, o que hemos tenido, digamos, el tema de no intervención en sus territorios, es sumamente, o sea, es una decisión muy importante para la política exterior, pero también para ver con qué coincidencias viene, incluso para conocer cómo Colombia ha estado trabajando en los tratados de libre comercio y cómo podría ayudarle al Ecuador, ¿no? Hablar con el presidente para ver qué se sabe, qué se conoce, qué hacer, qué no debe hacer, incluso para que entre en la discusión en el Ecuador, ya que se está generando eso exactamente. O sea, es muy hilar fino, ¿no? Decir, bueno, se está yendo incluso para reafirmar los tratados comerciales con Colombia, sabiendo que es el quinto país importante con el que tenemos exportaciones no petroleras, el tema de, obviamente, el tema de la no intervención en los territorios referente al tema del narcotráfico y la guerrilla, incluso en el plan de gobierno de Guillermo Lasso se habla de firmar un gran convenio intergubernamental con otros países vecinos como Colombia para fortalecer las relaciones en contra de la trata de personas, en contra del narcotráfico, en contra de la guerrilla, y hace un llamado y exhorta a otros gobiernos a firmar este gran convenio. Entonces, por eso se me da la idea, digamos, de que quisiera conformar este bloque, obviamente no solo para los tratados comerciales, sino también incluso para lograr pedir una vacunación en bloque y que no sea solo individualmente. Grace, ¿cómo has estado? Te saludo, Omar Jaén. Grace, de manera muy concreta, entonces, ¿tú no crees viable o no ves tan beneficioso un nuevo pacto de la regalada gana? Me repites porque se me fue el viéndote con barba. A veces te veo con barba, sin barba, veo un nuevo Mar, un nuevo compañero de Alonso, de Jimmy. No, lo que te consulto es, ¿tú crees que no es muy positivo ni para el uno ni para el otro lado una nueva versión del pacto de la regalada gana? O sea, para mí no, pero hay que ver cómo va, ¿no? Cómo encamina, cómo se ve, cuáles son las actividades. En política nada es coincidencia. Real política. En política no se puede decir que fue un pacto de buena fe. Hay que mirar con
lupa cada decisión, cada acuerdo, cada palabra, y hemos visto lo que dijo obviamente el presidente Lasso con referencia al tema de los periodistas que murieron en la frontera por el tema de la guerrilla y los paramilitares en Colombia. Entonces, se metió en un tema de seguridad que el Ecuador no ha estado acostumbrado a meterse en temas de intervenciones en los territorios tanto de Colombia como en Venezuela y en algunos otros países. Entonces hay que ver cómo soluciona, cómo habla, qué pretende decir, cuál es el objetivo, y obviamente en la visita a Colombia, los guiños con el presidente Bolsonaro, los guiños con el presidente Piñera, podría incluso, digamos, hablarse de que pudiera darse un pacto, de lo cual yo no estoy segura, no soy gurú ni bruja, pero más o menos se ve ya con lo que se ha venido desarrollando en el país a lo largo de la historia. Yo sí me atrevo a aplicarla o por lo menos voy a lanzar mi hipótesis. Con la consulta popular se tumban el Consejo de Participación Ciudadana. Muy probablemente pongan un adendum ahí en donde digan las autoridades de control nombradas cesan sus funciones. Con eso se bajan Contraloría, Fiscalía, Corte Constitucional, superintendencias. Eso regresa, ese efecto nominador regresa a la Asamblea Nacional. Pero si agregan otra pregunta en donde digan hacemos bicameral la función legislativa y adelantamos elecciones legislativas, ¿tú crees posible ese panorama? Insisto, esa es una hipótesis mía, pero ¿la crees descabellada? Puede ser, pero creo que para mí es un error. Pueda que la consulta salga bien, pero pueda también que la consulta salga mal. Vimos ya a un líder del Partido Social Cristiano como Jaime Nebot plantear una consulta popular que fue negada por la Corte Constitucional. Pero ya Nebot, por ejemplo, dijo, señores de la Corte, si ustedes vuelven a tumbarme, yo voy a ir con la gente. Entonces ya le están metiendo presión a la Corte Constitucional. Sí, y ese es el problema de que el Estado, el legislativo, con el ejecutivo, o sea, cruzan esa delgada línea que es la independencia de poderes, y sería terrible y sería muy mal para plantear un país del encuentro y que vemos a líderes pues debajo del poder tras del poder negociando ciertas cosas a lo que el Ecuador ya ha estado acostumbrado y le ha dicho no. Pero sin embargo yo creo que sí es importante ver con lupa, plantear las cosas, estar vigilantes porque todo puede pasar, pero al no tener un voto todavía o al no tener una mayoría en la asamblea, creo que no le permite generar esas maniobras políticas. Por ahí, por ejemplo, quiera plantear algo así, que tiene 50 asambleístas, 49 asambleístas, que tiene poder de maniobrar, a que tenga un partido 12 asambleístas. Por ahí un disque analista en un programa de televisión dijo, no, yo le recomiendo, señor Lasso, llame a Asamblea Constituyente y túmbese a toditos esos mafiosos que están en la Asamblea y usted tenga mayoría. Así lo están diciendo desde ya. A ver, yo considero, y ahí sí es título personal, ojalá los trolls no me acaben, no me den, pero para mí la Constitución del 2008 es una muy buena Constitución que abre la posibilidad o que amplía mucho el tema de la diversidad, la plurinacional, pero sobre todo es una Constitución muy incluyente, a mi forma de ver, ¿no? Yo creo que de hecho los derechos son progresivos y no se debería retroceder, y este momento lo que el Ecuador necesita es mirar hacia adelante y entender cuáles son las necesidades. Si uno quiere votarse o la constituyente, yo creo que es un error, que eso se le debe dejar a los constitucionalistas, yo no lo soy, pero desde la comunicación política, desde el análisis político, para mí la Asamblea se debe respetar y sobre todo se debe garantizar que lo escrito ahí se defienda y se respete, algo que no se lo hace. O sea, quieren cambiar una constitución que ni siquiera respeta. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y de no tratar de hilar fino, porque hay muchas cosas que están escritas en esa constitución, como por ejemplo el derecho a la vida libre de violencia de las mujeres. Y en este país es donde más violencia hay hacia las mujeres. Perfecto. Entonces, no todo lo que está escrito está en piedra, pero sobre todo lo que está escrito debe ser respetado y garantizado para que así podamos tener un Estado de Derecho en el Ecuador. Muchas gracias a Grace Jiménez, politóloga, por estos minutos de su tiempo. Abrazo, Grace, muy amable.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos, ya no le traten mal a mi Esperancita y les espero pronto en Cuenca. Un fuerte abrazo Gracias, para todos. gracias.